Estamos hablando de la época fines de la colonia, cuando entran ritmos europeos para América, como todos los anteriores a lo largo del periodo colonial. Y llega un nuevo ritmo inspirado en el compás de 3/4, que para unos historiadores estudiosos del tema tiene su origen en el minueto, y para otros sería el 3/4 del vals europeo. El vals viene a suceder al minuet a partir de 1820 en adelante. La música que llega en el siglo XIX con los soldados de la independencia, que vienen desde Venezuela formando parte de los ejércitos de Bolívar, las bandas militares. Estas bandas militares al atardecer acostumbraban tocar algunos ritmos para alegrar a las poblaciones. En los parques principales la banda se instalaba y tocaba música para alegrar a la población. Allí se introducen dos ritmos nuevos a nuestro territorio. El uno va a ser el pasacalle, en compás de 2/4, y el otro va a ser el llamado pasillo, en compás de 3/4. Una vez que pasó la revolución en 1820 para adelante, ya no teníamos que nosotros depender de nadie. Entonces podíamos expresar nuestra propia filosofía, nuestra propia música, nuestra propia literatura. Se podía desarrollar otro tipo de expresiones culturales. Pero los músicos hasta esa época ya estaban bien empapados de esa técnica contrapuntística y barroca. Fines del siglo XIX habían pasillos, por ejemplo, dedicados a Eloy Alfaro, dedicados a los héroes de la Revolución Liberal, dedicados a los héroes de la independencia. Entonces ese es un tipo de pasillo, pero también había el pasillo aristocrático, aquel pasillo que se tocaba en el piano, en las casas de las familias acomodadas. Sabemos nosotros que el piano era un instrumento obligado en las casas, ¿no? Porque era la forma de musicalizar y la gente tocaba pasillos. Entonces era una música de salón. Luego tenemos que el pasillo toma las letras, ¿no? Porque en un inicio el pasillo era instrumental, pero luego el pasillo ya es una canción y toma textos un poco románticos, pero también habían a fines del siglo XIX un tipo de pasillo que le llamaban pasillo parodia, porque eran pasillos que hacían mofa de alguna situación. El pasillo también fue un pasillo de baile, que se bailaba con pasitos pequeños, de ahí el nombre, pasillo, pasos pequeños, por el pueblo. Y luego hay una época en que el pasillo, estaríamos hablando de 1920, 1930, donde el pasillo adopta una letra más elegante, más refinada de los poetas modernistas, y entonces es este tipo de pasillo el que se va a elevar como símbolo de la identidad nacional ecuatoriana. La segunda mitad del siglo XIX, cuando se funda el Conservatorio de Quito, van a existir ya compositores que esta música que el pueblo ha acogido y la ha interpretado a su manera, y entonces van a empezar a escribir las primeras partituras. Aparicio Córdoba, Carlos Amable Ortiz, llamado el Pollo Ortiz. Esos son los que inician, son los pioneros que nos dejan las primeras partituras escritas. Por ello sabemos cómo se tocaba el pasillo a finales del siglo XIX. ¿Quiénes han sido los principales compositores guayaquileños? José Luis Barán, Carlos Silva Pareja, Carlos Rubino Infante. Aquí en Guayaquil, un compositor de los grandes que vivió aquí 40 años, Francisco Paredes Herrera, llamado el Príncipe del Pasillo, con más de 900 composiciones, ¿no?
Cuando tú te hayas ido, te envolverán las sombras. Surge la generación decapitada. Menciono a uno de la generación decapitada, que son los poetas. Uno de ellos es el guayaquileño Medardo Ángel Silva, quien escribe poemas de amor inspirados en la mujer. También escribe poemas de desamor, de despecho. Y entonces es cuando se vincula la poesía con la música del pasillo. Y una vez que pasa eso, surgen los cantantes, que hacen posible que hoy por hoy el pasillo se lo conozca y haya sido difundido de la manera como ha sido difundido. Ha evolucionado mucho el pasillo, de la forma original en que entró a nuestro suelo y en que se interpretó, el pueblo lo aceptó como una música de su alegría, una música para bailar. Al comienzo del siglo XX ya se transforma en una canción romántica, en un poema musicalizado. Entonces el acompañamiento del pasillo va a ser con piano y guitarra o simplemente con 2 guitarras. Ya se incorpora el requinto, que es un instrumento que hace el papel de una guitarra más aguda para hacer los requintos. Cuando el trío Los Panchos, uno de cuyos intérpretes del primer trío Los Panchos, Alfredo Gil, llamado el Güero Gil, inventa este instrumento y lo trae desde México. Y en la primera gira que hacen Los Panchos a Sudamérica, introducen este instrumento que queda en la memoria de nuestros músicos, que aprenden a tocarlo y adquieren el instrumento y se convierten en grandes maestros del requinto. Hoy día sería prácticamente imposible entender al pasillo sin el acompañamiento del requinto. En el siglo XX nosotros conocemos una arquitectura musical diferente. Se estructura el pasillo a partir de un estribillo, que es el comienzo de la melodía, es decir, el anuncio de la melodía. Pero ¿cuál es la característica de nuestro pasillo? El estribillo. Porque un estribillo, que es una melodía adicional a estas partes musicales, la primera y la segunda, es una melodía que se va alternando con estas estrofas y que se utiliza como inicio, como introducción del pasillo. Pero este estribillo no se lo utiliza como final. Entonces, el estribillo es la identidad de cada obra musical. El pasillo nuestro, el pasillo costeño, que es el que se ha hecho conocer por todos los músicos ecuatorianos, es un pasillo que es contrapuntístico porque es el juego de 3 melodías, no es acompañado por acordes, son 3 melodías que se conjugan. Es el concepto de contrapunto, que es el arte de combinar las melodías. Por lo general se utiliza la tonalidad menor para un pasillo, pero hay pasillos que se pueden combinar con tonalidad mayor, que es poco explorado, pero no quiere decir que eso implique que el género musical dependa de una tonalidad menor, porque hay pasillos en tonalidad mayor. En la composición musical, el compositor está libre para utilizar cualquiera de las dos, dependiendo de lo que quiere expresar. No hay que encasillar a la tonalidad menor como que es una tonalidad triste. Eso es un concepto equivocado, porque yo puedo hacer una obra alegre en tonalidad menor. Lo que pasa es que el cine realmente es el que ha hecho que nosotros identifiquemos a la tonalidad menor como algo triste, a la tonalidad mayor como algo alegre, pero eso es relativo. Ahora, la tonalidad mayor es la tonalidad principal de todas las tonalidades, porque yo no puedo trabajar en una tonalidad menor sin partir de la tonalidad mayor. La tonalidad mayor genera la tonalidad menor, y así es históricamente. Para cantarte vida, el ensueño de mi mente, traigo aquí estas endechas embriagadas de pasión, para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente. Vengo a ti con este enfermo corazón. Por primera vez se graba
un 4 de junio de 1930, el dúo Ecuador, conformado por Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez Mora, viajaron hacia Nueva York e hicieron la primera grabación. Muchas grabaciones allá en Estados Unidos con el apoyo de J.D. Feró Guzmán, o sea, Juan Domingo Feró Guzmán, que era el dueño de esta empresa fonográfica, esta disquera, y que hizo posible que muchas de esas grabaciones llegaran hasta acá, a nuestro país, y se escucharan en vinil con la Vitorola. Cuando se hizo esa grabación y llegó a nuestro país, hizo posible que podamos escuchar todos estos pasillos. Especialmente Guayaquil de mis amores, que es el pasillo que, considero yo que es uno de los más emblemáticos de nuestra ciudad y del país. Luego tenemos que el pasillo evoluciona, tiene su época dorada con los famosos cantantes, Carlota Jaramillo, los hermanos Niño Naranjo, tenemos nosotros Carlos Rovira Infante. Todos estos pasillos que nosotros conocemos pertenecen al acervo nacional, los conocemos como la antología de la música nacional, el pasillo Aguacate, el pasillo El alma en los labios y otros tantos, Guayaquil de mis amores, Manabí. Entonces estamos hablando de esta época de la antología de la música nacional. Y luego tenemos una época dorada, que son los años 50 y 60, que es cuando el pasillo tiene gran salida en el mercado nacional, porque tenemos las compañías discográficas que están grabando estos pasillos, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70, el trío Los Brillantes, Julio Jaramillo y otros más. Y tenemos nosotros también que hay un proceso, ¿no? En los años 60, 70, las compañías discográficas estaban buscando nuevas voces para la música ecuatoriana. Jaramillo cantaba los pasillos y Julio Jaramillo también tenía la fama de tomar en exceso, de ser mujeriego. Entonces comenzó semióticamente el pasillo a adquirir esa fama del trago. Y luego tenemos también otros elementos. Cuando vino el boom de la música rocolera y ellos vieron que los boleros y los valses que hacían alusión a la cantina, a la rocola, tenían éxito, ¿no? Y por supuesto estas canciones hacen alusión también al trago. Entonces ellos comienzan a cantar ese repertorio con mucho éxito, pero también siguen cantando los pasillos, los nuevos pasillos, no los pasillos de antaño, los nuevos pasillos. Y como las mismas figuras, los mismos cantantes cantan ese repertorio, tanto el rocolero como el pasillo, para mí poco a poco, semióticamente, el pasillo fue adquiriendo esos tintes que tenía la música rocolera. Bueno, quedan lugares así tradicionales, íconos de la ciudad, y en este tema de la música, el pasillo específicamente, hay pocos, ¿no? Acá nació la ciudad, pues, ¿no? En las faldas de este cerro, que es la Plaza Colón, se fundó la ciudad de Guayaquil. Entonces, tenemos muchas cosas. Aquí se inicia todo, ¿no? Aquí está la ciudad vieja, ciudad nueva, y obviamente estamos hablando de la época del dúo Ecuador, de todos, ¿no? De estos músicos de antaño. Entonces, aquí es el epicentro en esta parte del norte, sea que le llamen Las Peñas o el Cerro Santana, pero este es el epicentro de la música. No solo el pasillo, ¿no? La música nacional hablando popularmente. Ahora, habría que hablar también un poco del teatro al aire libre Bogotá, que está a la entrada. Después se llamó Juan Pueblo, en la actualidad se llama José La Cuadra. Cuando se llamaba Teatro al aire libre Bogotá, conocido por los moradores aquí del sector como el Bogotá simplemente, venían grandes artistas de la época. Rafael, Los Iracundos, Leodán, Sandro, Sabú, porque en el municipio de aquella época había como una especie de una cláusula que todo artista extranjero que venía acá a la ciudad debía presentarse como una especie de impuesto ahí en ese teatro, para el pueblo, gratis, los lunes. Y también frecuentaban, o sea, en las presentaciones temprano, los artistas nacionales. Entre esos los hermanos Jaramillo, Julio, Pep, las hermanas Arao, el dúo Toral Salamea, bueno, en fin, se me escapan los nombres de los artistas guayaquileños más que nada, ¿no? Que se presentaban en ese teatro, especial de teloneros, de estas grandes estrellas.
Entonces ellos venían al cerro, a la salida o a la entrada de la función. La música obviamente era un bolero, era un pasillo, era una cosa así. El pasillo cambia en los años 70, 60, 70 cambia cuando hay una migración del campo a la ciudad. Entonces tenemos nosotros que la ciudad se ve poblada de una nueva, de migrantes, ¿no? Y ellos tienen una situación laboral muy difícil. Entonces, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar el pasillo en los años 70 y 80, se conocía el pasillo como la canción del desarraigo, lo cual a mí me parecía muy extraño porque Manabí y Guayaquil de mis amores a mí no me suena a desarraigo, más bien es un pasillo de orgullo nacional, de orgullo por la ciudad. Pero eran los años 80 y se tenía esa percepción, canción del desarraigo, la canción de aquellos migrantes que venían a la ciudad y encontraban en los pasillos populares de los 70 y 80 un significado para ellos, ¿no? Dentro de todo, ¿qué es lo que se debe preservar? Se debe preservar el estilo. Y el estilo contrapuntístico es el que no se debe perder. Y es en muchas ocasiones que este estilo no se lo ha cuidado y en los arreglos modernos no está presente. Tenemos pocas composiciones que se hayan difundido, pero de que las composiciones y las nuevas obras existan y que se sigan generando es muy posible, sino que lamentablemente no hay la difusión necesaria ni el apoyo, porque antes los artistas nacionales, ¿dónde se presentaban? En las radios. Iban y hacían los programas en vivo, la gente iba a las radios a disfrutar de un concierto y ahí se hacían conocidas las composiciones. Ahora todo ha cambiado, porque simplemente ya no escuchan radio. Y si escuchan radio, escuchan la música que las disqueras o las radios quieren poner. Antes se escuchaban pasillos, se escuchaban programas de pasillos. Tratar de que los chicos aprendan de una manera adecuada este género musical para que aprendan a amar nuestra música, porque es un patrimonio que se está perdiendo. Se trata de rescatar el patrimonio, pero si no se comienza con las generaciones nuevas desde pequeño, el pasillo no va a tener mucho futuro. Dicen que por cada 100 años aparece un nuevo compositor, que son interesantes, frescos, tienen una iniciativa y una inventiva para hacer una composición elegante y exquisita a la vez y que respeta la estructura esencial de lo que es el Pasillo Nacional. Perla que surgiste del más grande no tomar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Rubias y morenas enloquecen de pasión, les palpita el corazón que mitiga negras penas, con sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Porque tienes las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar, con sus labios de cerezas te reclaman las dulzuras con que anhelo yo vivir para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras.
verdes ojos donde mi alma anhela estar, prisionero cual el mar o al hundirme ya de hinojos en las noches con fulgores que sus ojos negros son, te dirá mi corazón.